Queridos hermanos, hoy hacemos un alto en las reflexiones sobre distintos temas de la vida cristiana que venimos llevando en la predicación misionera, temas que nos hacen reflexionar sobre distintos puntos para ayudarnos a vivir más cerca de Cristo. Hacemos un alto para referirnos al tiempo litúrgico, este tiempo de preparación para la Navidad. Sin embargo, no es algo al margen de nuestra vida cristiana, al contrario, es algo que ocupa un lugar central, un lugar importante. Este tiempo lo llama la Iglesia el tiempo del Adviento. Adviento significa venida, y es un tiempo de preparación para la venida de Cristo. Tiempo de preparación como el de Juan el Bautista, un tiempo de conversión para poder recibir al Señor. Ahora bien, ¿de qué manera se preparan muchos cristianos, muchos católicos? ¿De qué manera se preparan para la Navidad? Si empezáramos a preguntar por ahí a la gente y le dijéramos, dígame, ¿usted se prepara para la Navidad? Muchos nos dirían, sí, cómo no, mire, a pesar de la malaria en que andamos, ya tengo comprado los regalos y estamos comprando la sidra y el pan dulce. Tenemos el chancho gordo y estamos emborrachando al pavo para que quede mejor. Invitamos a la tía que viene de Mendoza o de Buenos Aires. Y para mucha gente las preparaciones para la Navidad se terminarían ahí. O sea, pensamos en la fiesta de la Navidad, pensamos en la reunión de la familia, pensamos en comer bastante y pensamos en tomar un poco más para hacer una buena digestión y se acabó. Es la venganza del paganismo. El cristianismo tomó muchas fiestas paganas, una de estas era era la fiesta de la Navidad, la fiesta del sol, y le cambió el contenido, le cambió el sentido. Dice, Cristo es el sol que nace para iluminar a los que vivían en las tinieblas del pecado. Es decir, sin eliminar aquellas fiestas que estaban en el corazón del pueblo, la Iglesia las cristianizó, le dio un sentido nuevo, más alto y más grande. En nuestro tiempo de olvido de Dios, en nuestro tiempo de apostasía, en nuestro tiempo de ateísmo teórico o práctico, estamos viviendo el proceso inverso. Las fiestas cristianas que resultan fiestas paganizadas. Es como la Semana Santa, que para muchos, en lugar de ser un momento en que la Iglesia vive con enorme tensión de dolor y de alegría el misterio central de la historia de nuestra salvación, la muerte y resurrección de Cristo, para muchos es la Semana de Turismo. Aunque no la llamemos así como los uruguayos, muchos piensan la Semana Santa como para organizar un tour, como para salir a pasear y cualquier cosa se acuerdan menos de Dios. Para muchos, decíamos, la Navidad es solamente una fiesta que podría ser perfectamente una fiesta pagana. Incluso a veces hasta en las expresiones, cada vez más en lugar de desear una feliz Navidad se dice felices fiestas. Fiestas, así en general, y da lo mismo la Navidad que el año que cambia, hasta en las mismas tarjetas de Navidad, si uno se pone a mirar las tarjetas que andan por ahí, muchas tienen signos que tienen de religioso lo menos posible. Del arbolito de Navidad, que al menos tenía un sentido cristiano, en fin, se pasan a dibujitos, a muñequitos, a payasitos, la caricatura del Papá Noel. En fin, lo único que falta es que salga algún comerciante sacando tarjetas de saludo de Navidad, qué sé yo, de esas tarjetas que uno encuentra a veces en los talleres mecánicos, donde aparecen fotos de señoritas distraídas que se olvidaron de vestirse para salir en la foto y cosas por el estilo. La Navidad pagana, la Navidad comercial, la Navidad como es para muchos ocasión de comprar cosas, para otros es ocasión de vender cosas y nos quedamos ahí. Pero entonces, ¿qué? ¿Tenemos que recibir la Navidad o prepararnos para la Navidad con cara triste? No, al contrario, lo veíamos en la oración de hoy, es una fiesta de alegría.
Y es en una familia cristiana un motivo de reunión de la familia, y es un motivo de festejar y de alegrarse y de brindar también. El problema está en que la cosa no se termine ahí. No es el día del niño, no es el día de la familia. La Navidad o es una fiesta religiosa o no es nada. Por ejemplo, los testigos de Jehová lo han entendido perfectamente bien. Como ellos no creen que Cristo es Dios, a la gente que va con ellos les prohíben hacer reuniones de familia y les prohíben hacer regalos en esa fiesta. En el fondo son lógicos, son coherentes. Como no creen en la divinidad de Cristo, piensan que en la Navidad no hay nada de lo cual alegrarse. En cambio, hay muchos que no creen en la divinidad de Cristo o que viven como si Dios no existiera y sin embargo, feliz Navidad y sin embargo brindan y festejan. Prepararnos para la Navidad en primer lugar es entender que es una fiesta que tiene un profundo contenido religioso. La Navidad es la fiesta de la encarnación del Verbo. En la Navidad se realiza aquello que dice San Juan en el principio de su Evangelio. El Verbo de Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Cuando nosotros por el pecado le habíamos vuelto las espaldas a Dios, cuando toda la humanidad caminaba por las tinieblas del error y del pecado hacia la condenación eterna, Dios tuvo compasión de nosotros. Y para quitarnos de esa situación de miseria, no se le ocurrió nada mejor que hacerse hombre y nacer aquí en la tierra de una madre virgen que él mismo eligió. Eso es la Navidad para un cristiano, para un católico. Es Dios que se hace hombre. Es Dios que baja hasta nuestra miseria para sacarnos de esa miseria. Es Dios que se hace hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Es el niño que nace en el pesebre, pero ese niño que nace en el pesebre es el mismo Dios, es Dios encarnado. A veces se hace mucho romanticismo alrededor de eso, pero fíjense, el Papa insistía a los obispos latinoamericanos en su discurso inaugural de la Conferencia de Puebla que tienen que ser testigos de verdad, y en primer lugar les decía testigos de la verdad sobre Jesucristo. Y la única verdad sobre Jesucristo, la única forma de entender correctamente a Jesucristo es entenderlo así, como el Verbo encarnado, como Dios que se ha hecho hombre. El Papa hablaba allí de las relecturas que falsifican el Evangelio y falsifican a la figura de Cristo. Muchas veces en la historia nos han querido presentar a Cristo como un gran tipo, como un tipo extraordinario, pero solamente hombre, solo como un hombre. Cristo fue un gran moralista, Cristo fue un gran maestro, Cristo fue una especie de superhombre que podría ser modelo de los demás hombres. Cristo fue un gran político, Cristo fue un gran parapsicólogo, un gran curandero. De acuerdo a las modas políticas del tiempo, en un tiempo Cristo era el primer liberal o el primer demócrata, en un tiempo Cristo era el primer socialista. Hace unos años atrás yo he visto carteles donde aparecía Cristo, un retrato de Cristo con la ametralladora al hombro y decía Cristo el subversivo de Nazaret. O nos han querido presentar un Cristo hippie, o en una película y en una pieza de teatro prácticamente blasfema aparecía Jesucristo superstar, con la conciencia que le reprocha por las cosas que le echa Judas en cara y medio enamorado de María Magdalena. Todas esas son falsificaciones de Cristo, son Cristos que se fabrican los hombres a su gusto. Pero la verdad sobre Cristo, la verdad plena, la que tiene que anunciar la Iglesia, es Dios hecho hombre. A veces incluso católicos y católicos piadosos, queriendo mostrar la intimidad con Cristo, la confianza con Cristo, han buscado expresiones para tratarlo que por más que nacieran de la mejor buena voluntad del mundo, no responden a la verdad. Decirle a Cristo Yichí, o decirle el barbudo, o decirle el flaco, no. Confianza con Cristo porque está muy cerca nuestro, sí, porque se hizo hombre, y es mi hermano porque tomó mi naturaleza, pero es Dios que se hizo hombre. Cristo es mi hermano, es mi amigo, pero Cristo también es el Señor,
mucha confianza porque está muy cerca, pero al mismo tiempo enorme respeto y adoración, porque al nombre de Cristo, dice San Pablo, se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiesa que el Señor Jesucristo está en la gloria del Padre. Ese es el misterio tremendo, el misterio que se escondía a los ojos de los hombres y solo pudieron penetrar en ese misterio los magos y los pastores, porque el ángel les anunció y porque Dios iluminó los ojos del alma con la luz de la fe para que pudieran reconocer que ese niño no era un niño cualquiera. Ese es el misterio de la Navidad. Ese tiene que ser para nosotros el motivo de la alegría, el Verbo que se hizo carne, la luz que viene para iluminar nuestras tinieblas, Dios que baja hasta nuestra miseria para que dejemos de ser miserables, el infinito amor con el cual Dios nos ama, que lo lleva hasta el extremo de tomar una humanidad como la nuestra y de cargar sobre sus espaldas las consecuencias de nuestros pecados. Ese es el motivo de la alegría en Navidad. Hagamos de la Navidad una Navidad cristiana. Preparémonos así, con la conversión, con la limpieza del alma, con una buena confesión, con la recepción de los sacramentos para vivir verdaderamente como hijos de Dios la Navidad. De nada nos serviría alegrarnos porque el Verbo se hizo carne si nosotros seguimos viviendo en las tinieblas y en la miseria del pecado, si nosotros no hemos recibido en nosotros mismos los frutos de la redención de Cristo. Pero hay otra cosa también en la cual tenemos que pensar, y es que en la Navidad la Iglesia no solo recuerda la encarnación de Cristo, la venida de Cristo, sino que la Iglesia revive la venida de Cristo. Y entre recordar y revivir hay una diferencia muy grande. Cuando nosotros el 12 de octubre recordamos o se recuerda en la escuela el aniversario del descubrimiento de América, o cuando el 17 de agosto rendimos homenaje al libertador de la patria, el general San Martín, o cuando el 9 de julio celebramos nuestra independencia, estamos recordando acontecimientos grandes, acontecimientos lindos, personas importantes, héroes de la patria, cosas que ocurrieron en el pasado y que nosotros tratamos de conservar en nuestra memoria. Pero estamos recordando cosas y personas que pasaron. En cambio, cuando la Iglesia en su liturgia renueva cada año la Navidad, o el Viernes Santo la crucifixión, o el Domingo de Pascua la resurrección, no se limita a recordar, sino que revive, que actualiza, hace presente de vuelta. Nosotros católicos no somos admiradores de un gran personaje que vivió y que murió hace 2000 años y que dejó su huella en la historia de la humanidad. Nosotros somos los adoradores de un Dios vivo, de un Cristo que vive. Y de un Cristo que no solamente vino en la historia hace 2000 años a nuestro mundo y nació de una virgen en el pesebre de Belén, sino de un Cristo que sigue viniendo. Cristo sigue viniendo, viene al alma de cada uno de nosotros. Cristo viene al alma del niño que recibe el bautismo, cuando ese niño nace como hijo de Dios, cuando es divinizado, cuando su alma se convierte en un templo de la Trinidad Santa. Cristo viene a nosotros cada vez que se predica su palabra. Cristo viene a nosotros cada vez que 2 o 3 cristianos se reúnen para orar y Él está en medio de ellos, como lo prometió en el Evangelio. Cristo viene a nosotros cada vez que se celebra la Santa Misa y el sacerdote en la persona de Cristo pronuncia las palabras de Jesús sobre el altar y se transforman por esas palabras y el poder de Dios el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Cristo viene a nuestras almas cuando lo recibimos en la Santa Comunión.
Cristo viene a nuestras almas cuando nuestra alma muerta por el pecado recibe la absolución en el sacramento de la reconciliación y empezamos a vivir nuevamente la vida de la gracia y la limpieza que teníamos en nuestra alma en el día del bautismo. Es decir, que Cristo sigue viniendo en la historia, Cristo sigue viniendo en la iglesia, Cristo sigue viniendo en cada comunidad cristiana, Cristo viene y quiere venir al alma de cada uno de nosotros. Y entonces la Navidad no es solo el recuerdo de alguien que vino, sino que es la presencia de alguien que continúa viniendo y estando en medio de nosotros, aunque a veces lo desconozcamos. Cristo anuncia su palabra, la iglesia anuncia la palabra de Cristo y muchas veces los hombres no lo escuchan. Cristo se hace presente en medio de un pueblo en la Santa Misa y muchos son los que no concurren a ella. Cristo está presente en el silencio del sagrario y en el templo y son muchos los que pasan con indiferencia enfrente a ese templo, a esa iglesia, desconociendo la presencia de Cristo. Ese es el sentido que tiene la misión de la iglesia, la misión de los seminaristas en estos días. Continúa la acción de Juan el Bautista cuando le gritaba a los hombres: en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Y a veces porque lo conocemos de nombre al Señor y sabemos algo de esa presencia, pero Cristo no está realmente presente en nuestra vida de cada día, porque a veces nos llamamos cristianos, pero vivimos olvidados de Dios, de Cristo, de sus palabras, del Evangelio, y nos portamos como si fuéramos paganos. Y también algo que la Iglesia nos recuerda en este tiempo y por lo cual nos llama a la conversión es que no solamente el Adviento es preparación para celebrar aquella venida de Cristo en Navidad, sino que el Adviento es preparación para la segunda venida de Cristo. Cristo vino una vez en la historia, Cristo vino en el silencio del pesebre, Cristo vino en la pobreza, Cristo vino desconocido, ignorado, la luz que vino a las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Pero Cristo vendrá una segunda vez, y Cristo vendrá, como lo rezamos en el credo y como nos dicen sus palabras en el Evangelio, sobre las nubes del cielo, es decir, con toda la gloria y el poder de Dios. Y Cristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, para separar a aquellos que tienen en su alma la vida de la gracia de aquellos que están muertos por el pecado, en el juicio que será la victoria definitiva de Dios sobre el mundo. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. La Iglesia Católica no se detiene o se entretiene como algunas sectas, como los adventistas, como los testigos de Jehová, en descifrar las profecías de Daniel, por ejemplo, para tratar de poner fechas exactas que siempre se han mostrado mentirosas. Los testigos de Jehová al menos 7 veces anunciaron la venida de Cristo, la última vez en 1975. La Iglesia toma las palabras de Cristo y Cristo dice: vengo pronto. Pero al mismo tiempo sabe, como lo dice San Pedro en su carta, que para Dios 1000 años son como un día, que el tiempo de Dios es distinto del nuestro. El vengo pronto de Cristo no está dicho para que nosotros nos pongamos a hacer cálculos acerca de cuándo va a ser el fin del mundo o la segunda venida o el juicio final. Está hecho para que nosotros vivamos preparados. Por eso el Señor dice: vengo como el ladrón. El ladrón en general no avisa, no llama por teléfono para decir: disculpe señora, esta mañana voy a pasar a las 3 de esta noche, voy a pasar eso a las 2, 3 de la mañana para robar por su casa entrando por la puerta de la cocina. El ladrón cae de sorpresa, y eso es lo que nos dice Cristo: vengo como el ladrón, es decir, en cualquier momento. ¿Para qué sirven todos esos cálculos sobre el fin del mundo si tenemos una realidad en la cual muy pocas veces pensamos? Que el fin del mundo para cada uno de nosotros es el momento de nuestra propia muerte, y que en el momento de nuestra propia muerte nos vamos a encontrar con Cristo, y Cristo nos va a preguntar, es decir, nos va a hacer rendir cuenta acerca de cómo hemos vivido aquí en la tierra.
cómo hemos vivido nuestra condición de cristianos, de hijos de Dios, cómo hemos cumplido con sus mandamientos y con sus enseñanzas del Evangelio. Y para eso es lo que tenemos que estar preparados. Para eso es lo que tenemos que estar preparados. ¿Qué me interesa cuándo es el fin del mundo si yo salgo de este mundo en su presente condición en el momento de mi muerte? Ahora, eso sí, cuando la Iglesia nos recuerda estas verdades, no lo hace para amargarnos la vida. Cuando uno va transitando por un sendero de montaña o por un camino de cornisa con el auto y encuentra un cartel que advierte, cuidado, precipicio, el camino se termina, cuidado, desmoronamientos, ese cartel no se pone para asustar a la gente que transita por el camino. Al contrario, el cartel está puesto para que uno no se caiga por el precipicio. Cuando la Iglesia nos recuerda la muerte, cuando nos recuerda el juicio, cuando nos recuerda el juicio final o la venida de Cristo, no lo hace para asustarnos, lo hace para que vivamos prevenidos. Ese es el llamado a la conversión en este tiempo. ¿Quién puede tener miedo del encuentro con un juez que es infinitamente sabio, bueno, misericordioso? ¿Quién puede tener miedo de ese encuentro? Solamente el que no tiene la conciencia tranquila, solamente el delincuente, solamente aquel que no tiene todas las cosas en regla. Pero si uno vive con la conciencia en paz con Dios y en paz con los hermanos por el amor de Dios, si uno trata con todas nuestras debilidades, tropezones, con todas nuestras faltas, pero con una gran confianza en la misericordia y en el perdón del Señor, si uno trata de vivir con el alma limpia, con el alma en gracia, uno no tiene que mirar estas realidades finales para llenarse de angustia, para llenarse de temor, para llenarse de miedo. Todo lo contrario, uno tiene que desear esa venida de Cristo. El otro día decíamos que la vida cristiana es como un camino que viene de Dios y que vuelve a Dios. Que Dios es el Padre que me ha creado al principio y que Dios es el Padre que al final del camino me está esperando con los brazos abiertos. Si yo he sabido vivir como cristiano, es decir, tratar de seguir derecho aquí en la tierra por ese camino que como un señalero me muestran las palabras de Cristo y los mandamientos de Dios, al final del camino está el Señor que me espera con los brazos abiertos. Al final del camino está Jesús que me dice: venid bendito de mi Padre a gozar de la herencia, a entrar en el reino prometido. Por eso la Iglesia cuando mira esto lo mira con esperanza y en el Padre Nuestro decimos: venga tu reino. Y la Escritura termina con las palabras del Apocalipsis diciendo como una oración de toda la Iglesia: Maranatá, ven Señor Jesús. Es el momento de gloria del triunfo definitivo de Cristo y con él de todos los cristianos que han sido fieles a su nombre y a su condición. Pensemos un poco estas verdades. Preparémonos entonces para la Navidad, para que nuestra Navidad no sea solamente una fiesta exterior, sino que en esa fiesta exterior, en la iglesia y en la familia, se muestre la alegría profunda de nuestra alma de hijos de Dios, de hermanos de ese Dios encarnado. ¿Y de qué manera podemos prepararnos? ¿Cuál es la mejor manera? Hay una imagen que me vuelve siempre a la mente cuando pienso en esto. La de la Virgen Santísima, que en aquella Navidad prepara una cuna para su hijo en el pesebre. Es muy poco lo que esa madre tiene que ofrecerle a ese hijo que Dios le ha confiado. Solamente un pesebre, un comedero de animales. Allí le tiene que improvisar una cuna. Pero hay una cosa de la cual podemos estar seguros, que la Virgen Santísima con sus manos y con su amor de madre, con el amor de su corazón limpio de toda mancha de pecado, habrá puesto todo su cariño en preparar allí una cuna para el Señor. Que con sus manos de madre la Virgen tiene que haber ido apartando de la paja del pesebre cualquier espina que pudiera lastimar el cuerpo tierno del niño. Que con sus manos de madre la Virgen tiene que haber ido limpiando de entre esa paja cualquier resto de inmundicia, de guano o de suciedad que allí se pudiera encontrar.
y de esa manera le pudo ofrecer al Verbo hecho carne una cuna aquí en la tierra muy pobre, pero ciertamente limpia. Eso es lo que le podemos pedir a nuestra Madre del Cielo en estos días en que nos preparamos para la Navidad. Que ella con sus manos de madre nos ayude a preparar en nuestras almas y en nuestros corazones una cuna para el niño que nace, para Cristo que quiere venir a nuestras almas. Que ella con sus manos de madre nos ayude a limpiar de nuestra conciencia, de nuestro corazón y de nuestra alma cualquier inmundicia, cualquier resto de guano, cualquier espina del pecado, para que entonces en esta Navidad podamos ofrecerle en nuestra alma al Señor una cuna, a lo mejor muy pobre, pero ciertamente, como Él la merece, limpia.